El otro caso que lo podemos amarrar con la autoestima tiene que ver con el maltrato. Bueno. ¿Hasta dónde una mujer puede permitir que haya un maltrato en el hogar, lo tenga que tolerar, lo tenga que soportar bajo el pretexto de que es que lo que Dios unió no lo separe el hombre y entonces yo tengo que aguantar y resistir el maltrato? Porque aquí es donde viene el problema nuevamente de tergiversar los conceptos. Es que no se trata de autoestima. No, es una dignidad ya completa. Es la dignidad, o sea, Dios me ve como un vaso de barro, pero es un vaso de honra. Un vaso de honra. Dios quiere el bien para mí y Dios me puso como administrador de mi propio cuerpo, de mi propia propiedad, porque otro lo va a maltratar. Sí. Muchas bendiciones para todos, como han estado. Este es su espacio, esta es su casa, Torah y Familia, que estamos muy contentos de recibirlos nuevamente en otro encuentro, en otro episodio, donde queremos seguir trabajando todo lo que tiene que ver con el proceso de la práctica de la Torah en nuestra vida y en nuestras familias, por supuesto. Y como siempre me acompaña, estoy aquí muy bien acompañada de Laura. ¿Cómo está, Laurita? Bienvenida pues a esta la sala de Torah y Familia. Muy bien, pastora, bendiciones para usted, para todos los que nos ven. Dios los bendiga. Estamos pues aquí nuevamente muy deseosos de que podamos pues seguir siendo bendecidos con este espacio y bueno, bienvenidos todos los que nos están viendo en ese momento y se van uniendo a este programa. Sí, todos los que nos están viendo, los que se han estado uniendo, los que le han dado pues compartir a estos espacios, a estos encuentros, que realmente han sido de mucha bendición, como lo dice Laura, y trayendo un poquito y empezando ya como a abordar ahorita el tema que vamos a tratar, es mirar cómo la Torá y cómo la práctica de la Torá de manera generalizada, que es lo que lo estamos haciendo acá, porque sí quiero recordarles eso, traemos todo lo que es la práctica de la Torá de manera general. O sea, aquí lo que nosotros buscamos es que más o menos poderles entregar a ustedes lo que es la generalidad, o más o menos no, realmente lo que queremos es eso, entregarles la forma general, más práctica, pero ustedes lo que tienen que hacer es aterrizar esa Torá, los mandamientos del Señor a sus temas particulares, ¿sí? Entonces, es buscar con base en los mandamientos, mirar, medir, pedirle al Señor sabiduría, que los mandamientos sean como ese filtro también que me permite a mí mirar y esa ruta para poder seguir en mi proceso particular, porque aquí hemos tenido últimamente preguntas recurrentes acerca de un mismo punto y creemos necesario que nosotros podamos de pronto ampliarlas un poquito más, y con eso vamos a empezar el día de hoy en este encuentro, en este tiempo precioso y maravilloso que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, entremos de pronto empezando a hablar sobre el tema de cuando, bueno, es una pregunta que hacen mucho, cuando nosotros tenemos una pareja que no es creyente, cuando nosotros nos encontramos con que ya estamos casados y la pareja no es creyente, y se empiezan a presentar esas dificultades en el matrimonio. Bueno, las dificultades en el matrimonio son constantes, nosotros no podemos alejarnos de una realidad, ¿sí? Porque es una relación de pareja. Pero cuando nosotros tenemos que empezar a evaluar que esas situaciones no vayan a pasar más allá de lo que realmente me está diciendo la palabra. Entonces son temas particulares. Pero como vemos que es una pregunta recurrente, pues vamos a entrar como a reforzar un poquito más esto dentro de los temas que hemos manejado. Eso es lo que queremos empezar a ver. Así es, entonces en este espacio vamos a estar aclarando, pues tratando de dar claridad a esas inquietudes, pero bueno, pastora, yo considero que antes de que entremos a hablar sobre el tema de esas situaciones particulares matrimoniales, yo creo que si empezamos con la otra pregunta, que es la que más ha hecho ruido acá. O sea, empezamos de la más a la menos. Sí, porque podemos irlo hilando, bueno, y están relacionados. Bueno, entonces, la pregunta por la que yo considero que podríamos empezar es la pregunta que nos han hecho sobre el tema de la autoestima.
de que hablemos un poco más sobre la autoestima, el autoestima femenino justamente, pues ahora que estamos hablando del recato, que lo hemos visto en otros episodios, que también Sí, los invitamos para que puedan claro. verse esos Claro, programas. para que lo puedan ir juntando, lo puedan mirar Ajá. de pronto como con otra óptica, que ya hemos tenido el tema Sí, acerca de exacto. eso. Cuando ya hemos hablado del tema del carácter Ujú. femenino y que también hemos hablado del nuestra misión como objetoras de conciencia. Entonces, pues creo que hacer un énfasis o un paréntesis donde podamos aclarar un poco más el tema o la duda que se ha presentado más recurrentemente sobre el tema de la autoestima, pues sería mejor, ¿no? Pues bueno, sí, entonces empecemos desde lo más hacia lo menos. No lo menos porque sea menos importante, no. Es porque son de pronto menos menos preguntas. personas interesadas en esas preguntas. Ujú. Exacto, pero que igual están muy interesadas porque vuelvo y les aclaro, estamos leyéndole sus preguntas. Ahora, sí queremos que cuando hagan preguntas las hagan de pronto un poquito más precisas, ¿no? Porque hacen preguntas que son muy generalizadas también para nosotros y que pues creemos que al hablar de Torah de manera práctica generalizadamente, pues quedan como resueltas, ¿sí? Y no sé si de pronto podamos acuñar aquí el número telefónico del WhatsApp de la congregación para que allí en un mensaje de texto nos dejen las preguntas y ahí podamos pues recopilar esas preguntas y poderles dar este manejo pues que se le está empezando a dar ahorita, que me parece que es muy importante. Entonces, bueno, Ok. arranquemos con lo de el ejercicio ahorita de esta palabra tan de moda en este tiempo, ¿no? La autoestima. Y que ya la hemos venido mirando si sí o no, si existe bíblicamente, si no existe bíblicamente, y si es así, ¿cómo se debe entonces empezar a practicar? Bueno, Ahí empezamos. sí, bueno, pastora, sabe usted claramente que me cuestiono muchísimo en saber o en admitir si la palabra autoestima es correcta o no, viéndolo desde el punto de vista bíblico, ¿no? Sí, Yo tengo muchos cuestionamientos con el uso de ese término. sí, sí, sí. Hace días lo estábamos hablando y pues de pronto de manera más radical yo decía, no, es que no me gusta utilizar esa palabra, la palabra autoestima dentro de la Biblia, ¿no? Más bien porque no utilizamos dignidad femenina en lugar de autoestima. ¿Por qué? Porque es que la palabra autoestima puede hacer muchos ruidos. El término puede llegar a ser deficiente, ¿no? O nos puede llevar a otro puerto. También es peligroso por eso, ¿no? Porque nos puede llevar Claro. por un camino diferente al de la palabra, porque esa palabra autoestima ahorita está demasiado reforzada en este contexto. En ese orden de ideas, pues lo que estás diciendo es cierto. Si vamos a buscar la palabra como tal autoestima en bíblica, pues no existe realmente como autoestima bíblica, o sea, no existe. Y sí, de pronto dignidad femenina, esa sí existe, la dignidad que nos ha dado el Señor. Sí podíamos reforzar eso y sí podíamos hablarlo y sí Sí, hemos tenido los sí debates tocaría, acerca de eso. exacto, o sea, tocaría que vayamos pues pensando más como en el término. Ahora bien, es cierto que el mandamiento inicialmente es amar al prójimo Como a nosotros como a mismos. ti mismo. Entonces, de pronto en ese ti mismo, pues sí podríamos encontrar Sí, allí de ese, pronto que ahí está como escondida, o sea, no está la palabra autoestima, pero sí está escondido de de que manera implícita. cómo puedo amar a los demás cuando yo no me amo ni siquiera a mí misma, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí de pronto está como un poquito escondida la palabra. Lo que pasa es que yo sí la entiendo cuando usted dice peleo con la palabra porque ahorita se está usando mucho ese término y ese término le está haciendo mucho daño a muchas personas porque empieza es a un amor propio exagerado y realmente nosotros tenemos amor hacia nosotros mismos y hacia el prójimo por lo que ha hecho Yeshua en nuestras vidas realmente. ¿Sí? Entonces es en ese orden de ideas que claro que sí está bien enfocada la forma en que tú le explicas. Acá es, pienso yo, ¿no? Que es erróneo entender el autoestima como nos viene presentando, digamos, el humanismo, el autoestima porque es una palabra que está relacionada con orgullo y con una manera de ver el orgullo de manera positiva, ¿no? Sí. Se habla hoy en día de que no, es que hay cierto orgullo necesario o un orgullo bueno. Entonces que la autoestima tiene que ver con ese orgullo bueno, ¿sí? Con sentirme bien conmigo mismo, de estar orgulloso de mi propia imagen, ¿no?
Está como relacionado con eso. Entonces, allí es donde nos tenemos que detener. O sea, sí es cierto o no que sea necesario que el ser humano se enorgullezca de sí mismo. ¿Es necesario que busquemos eso? Estamos en una sociedad que está buscando eso, Todo el tiempo, que el ser todo el humano se tiempo. enorgullezca. Y entonces, desde que están pequeños, desde que están adolescentes, se vende muchísimo esa idea y ese concepto y te tienes que sentir bien contigo mismo para Ujú. sentirte libre, para sentirte Con lo que eh, haces, bien con lo que con tu forma dices, con tu forma de, externa. ajá, con tu forma externa, con tu forma de expresarte, con lo que piensas que es hasta correcto, si eso es lo que a ti te parece, debes sentirte orgulloso por eso y lo puedes hacer. Claro, y entonces como siempre lo hablamos, todos esos conceptos se van de un extremo a otro, se van de Ujú. un extremo a otro, ambos extremos malos, ¿no? El exceso de orgullo o de sentirme tan bien conmigo mismo que voy a dedicar mi vida, mi tiempo, mis energías a eso, a mantener bien, a verme bien, a sentirme bien. Y el otro extremo, que tiene que ver con tener una actitud menoscabada de mí mismo, una actitud, eh, no sé, depresiva, de inconformidad, etcétera. Entonces, si vamos a hablar de esto bíblicamente, ninguno de los dos No, no existe, extremos nos está llamando la palabra. exacto, realmente lo que no debemos tener es orgullo, ni el uno ni el otro, porque lo que realmente tenemos que tener es Y acá juegas tener. el orgullo. Mira, acá juegas el orgullo porque en ambos extremos es un tema de orgullo. Exacto, claro, es un tema de orgullo Y en ese mismo orden, pues una de las preguntas que nos hacían era los dos extremos, ¿no? La persona que dedica el culto al templo físico físico. y la persona que le interesa tan poco, que es un descuido absoluto y total de que aún pone en riesgo su propia salud. Sí, no tiene ningún interés por estar bien de tal manera que pueda administrar lo que el Señor le ha dado y el Señor nos dio a nosotros nuestro cuerpo como un recurso, como algo que tenemos que administrar, porque ahí habita el Espíritu de Dios, dice la palabra, y por eso estamos en obligación de De cuidar mantener el y de cuerpo, cuidarlo. Pero pero entonces como sí, administradores, no como orgullosos. sí, es que ahí es como ese exceso, ¿no? Es que lo que estabas diciendo es muy cierto, ese exceso. Hay amadores del cuerpo, pero 100%. Y dice Ajá. la palabra que lo material se queda aquí, que el cuerpo se queda aquí, que nosotros lo que trasciende es el alma. Y ese tipo de personas difícilmente le dedica todo ese mismo tiempo y esfuerzo Las cosas espirituales. a las cosas espirituales. Entonces ahí es donde tendríamos que analizar realmente. Claro, o sea, acá son muchas cosas, Sí, ¿no? O sea, yo pienso en el tema de la autoestima y digo, hoy en día se dice muchísimo que en los niños hay que cultivar su autoestima. Y las terapias que mandan a hacer a nivel psicoemocional tiene que ver con que tienes que mejorar tu autoestima. Entonces estamos enfocados en eso, en mejorar la valía propia o el autoconcepto, ¿no? Pero toca que o sea, que nos lo replanteemos, o sea, mujeres que nos escuchan, hombres que nos escuchan, niñas, adolescentes, piénselo muy bien, o sea, ¿de qué se trata el autoconcepto? Si lo vemos a la luz de la Biblia, ¿de qué se trata el autoconcepto? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque si se trata de pensar en nosotros mismos, pues nuestra mente, nuestros pensamientos se desvían porque no se trata de pensar en nosotros mismos. Se, el objeto de nuestra alabanza no somos nosotros no, mismos. no. Empezando por ahí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y ¿En la qué se tiene que...? autoestima secular, bueno, el autoestima que se vende ahorita es alábate a ti mismo, porque con eso te vas a dar categoría, vas a poder alcanzar muchas cosas. Y es muy contrario, por eso lo decimos a lo que dice la palabra, porque de hecho siempre el Señor te anda diciendo ponte en los zapatos del otro, ayuda al otro, deja pasar el oprobio que te hace el otro, porque en últimas lo que veníamos conversando, lo que veníamos analizando es lo que hace el otro posiblemente
No, posiblemente no, seguramente lo hemos hecho nosotros o lo vamos a hacer nosotros. Por eso el llamado es nadie tenga más concepto Mayor concepto. Y a de sí nosotros mismo. mismos, a nosotros mismos nos justificamos. Lo hice porque tenía un mal día, porque pasaba una Ese es el situación egoísmo. difícil. Entonces, venga, Ahí aclaremos acá la podemos idea. hilarlo de Entonces, esa acá, manera. exacto, entonces es un egoísmo natural con el que todos nacemos y que tendemos a que nosotros mismos podamos autocomprendernos y autocompadecernos y Autocompadecernos. autojustificarnos. Ahí están. Exacto. Entonces, si yo cometo un error, yo comienzo a pensar, no, es que es de humanos Errar, y está bien. No, es que, o sea, tampoco me deberían juzgar así, porque no conocen mis intenciones. Claro, y porque no conocen mi proceso. Exacto. Aquí el problema es que nosotros pocas veces, para no decir nunca, porque habrá uno que otro que haya pasado esa barrera que todos deberíamos realmente pasar, pero muy pocos nos sentamos a decir, no, hizo lo que hizo porque estaba mal, no, hizo lo que hizo porque me dijo eso, porque está pasando una situación difícil, no, porque es de humanos que se equivoque. Muy pocas veces nosotros realmente decimos, no, esa persona hizo eso, ni siquiera es porque tenga algo contra mí, es porque realmente está pasando una situación difícil y por eso reaccionó de esa manera, entonces listo, no pasa nada. Realmente allí es donde, si realmente nos amáramos a nosotros mismos y amáramos al prójimo, esa debería ser la actitud. Y no deberíamos entonces estar vendiéndole una idea a nuestros niños de una autoestima de quiérete mucho, mucho, como mucho, eres, mucho. Como acéptate eres. como eres, y eso es contrario a lo que nos está diciendo la El Señor dice, palabra. cambia, nace de nuevo, corrígete, Transfórmate. transfórmate, tienes que corregirte. Que no sea tu imagen la que estés proyectando, Sino la imagen del hombre terrenal, sino la del espiritual, la del todo el tiempo te lo celestial. dice, todo el tiempo te dice, tienes que pasar por pruebas, tienes que pasar por adversidades, porque te voy a transformar y te tienes que transformar, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar. Y nosotros estamos en el punto de, quiérete tal cual, no tienes que mejorar nada. Así estás bien, Ajá. porque tú todo lo Y puedes. que te aceptes tal como eres. Tal y como Suena tan eres. bonita esa frase y No, tan claro. cliché, ¿no? O sea, que te acepten tal y como eres. Entonces no tienes que transformarte, no tienes que Ah, cambiarte, o hay padres o tutores o maestros que todo el tiempo le andan diciendo a sus hijos, a sus alumnos, a sus alumnos, sí, no, es que siempre voy a estar contigo, hagas lo que hagas y pase lo que pase, ahí voy a estar. Entonces esas son las frases, ¿no? Y eso cada día hace mucho daño porque esa persona se va pensando, haga lo que yo haga, siempre voy a ser bien recibido. No, hay cosas que el Padre Celestial, que es la guía de nosotros, no nos acepta que hagamos, porque nosotros sí lo hacemos con nuestros hijos. Y eso sí es dañar ese amor propio. Eso sí es dañarle, pero estamos en un mar de confusión y es que como no nos estamos acercando a las escrituras, porque si nos acercáramos a las escrituras, mi querida Laura, ahí estaríamos dándonos cuenta que es todo lo contrario. Hijo, ¿qué te pasa? ¿En qué tienes tu responsabilidad en esto? Sí, mira que hoy en día a los niños se les enseña muchísimo, di que tú lo puedes, sí lo puedes, hijo. Cuando el niño está haciendo una tarea y está frustrado allí, dicen, es que no puedo, mamá. No, tú sí puedes. Es más, repítelo, yo sí puedo. ¿Sí? Ajá. Cuando el Señor nos creó, entonces vamos entonces a mirar esto. Dios nos crea al hombre a imagen de Dios. Entonces ahí empieza el valor del ser humano. Ser creados Sí, a a imagen imagen. de Dios, no es su propia imagen, Ajá, a imagen, sí, sino a exacto. imagen del celestial. Exacto. Y esa imagen se vio afectada en el momento que el hombre peca. Esa imagen se pierde, se distorsiona. Se ¿Sí? daña. Sin embargo, por ser criaturas de Dios, tenemos una propiedad sobre nuestro cuerpo que tenemos que seguir cuidando y que tenemos que seguir administrando correctamente. Pero la verdad es que nos llena de capacidades, nos hace únicos, nos da eso que nosotros trabajamos como principio de individualidad, en la parte educativa lo trabajamos como el principio de individualidad, que tiene que ver con esas virtudes y esas capacidades especiales que tiene cada ser humano que lo hacen diferente y único del otro. Innecesario para el otro. Y necesario para el otro. Pero que no se trata de lo mucho que puede,
porque puede haber alguien muy habilidoso para hacer un deporte, para practicar un deporte. Entonces, digamos que nació con una capacidad innata para jugar, para, no sé, manipular Fútbol, un balón. sí, Sí, y tiene una habilidad. Y entonces, si su autoestima o su valor se enfoca en eso, ¿qué pasa si esa persona llegara a tener un accidente y a perder la capacidad de movilidad? es lo que pasa muchas veces, cuando esas personas que son tan exitosas por A o B motivo terminan sus carreras de una manera accidental. Entonces entran en unos estados de depresión y como eso es el todo de sus vidas, En- ok, y claro, entonces, ahí ¿qué es lo que acaban. pasa? ¿Cuál es la lógica de este sistema? ¿Cuál es la lógica de este sistema que nos dice la autoestima, la autoestima, la autoestima, la Que tú sí importancia de la no puedes. autoestima? Entonces, en el momento que tú ya no sientas que puedes, que ya no tienes el valor, porque ya no tienes, redujiste tu capacidad de hacer un deporte, de bailar, de hacer esto, de hacer artes, de hacer esto, porque quedaste limitado a través de una circunstancia inesperada, de un Ujú. imprevisto de la vida, entonces es válido y tienes el derecho de decidir si sigues viviendo o mueres. Sí, Como claro. en nuestro país, que el suicidio asistido Es un ya es un derecho, tema como es un un derecho. derecho. Sí, claro. Y no solamente eso, sino que como toda la vida se le dijo que sí, entonces estamos invalidando algo que el Señor nos ha dado a través de lo hermoso y de lo precioso, que yo creo que el Creador ha sido tan maravilloso, Laura, que cuando diseñó el ser humano, le puso algo que se llama cerebro. Y el cerebro tiene la capacidad de que en el momento en que pierda una parte de su cuerpo sí, o quede esa parte de su cuerpo quede cesante, Que en descompensación, digámoslo así. inmediatamente, acabas de utilizar la palabra, que pueda quedar una descompensación, el cerebro inmediatamente hace un balance, o sea, lo que hace es equilibrarse inmediatamente y saca otra capacidad. Pero como nosotros estamos enfocando a estas nuevas generaciones, es en una sola capacidad, entonces se corta esa capacidad y se acaba la vida. Sí, o sea, estamos enfocando a esta generación y nosotras como mujeres en creer que nuestro valor radica en esas cosas de las cuales nos podemos enorgullecer. Por eso es Claro, que acá es para mí es conflictuante la palabra claro, autoestima, claro. porque si se trata de mi habilidad, ¿qué pasa cuando mi habilidad se ve Se ve limitada? limitada. Entonces nosotros vamos a la palabra y vamos a estos grandes personajes que estaban en total oprobio, en total adversidad, en una desfavorabilidad inmensa y seguían adorando, seguían exaltando. La identidad con el Padre Celestial estaba innata y puedo Ujú. creer yo que a un nivel superior y no les importaba absolutamente nada, sino que seguían trabajando con más ahínco por ganar almas, por predicar el Evangelio, y eso lo que hacía era vivificarlos a ellos. Entonces, para ellos realmente no significaba nada el estar allí. Muy contrario al ejercicio de fe de ahora, en donde inmediatamente usted tiene una dificultad, y eso le corta su bendición material, porque ¿qué No, estamos ya, hablando? Hasta ahí llega claro. la nueva Y ahora, generación de por fe. ejemplo, imagínate las jovencitas, el otro día escuchaba o leía más bien un reporte de países asiáticos donde los jóvenes a partir de los 14 años comienzan a hacerse sus cirugías estéticas para que puedan cumplir con los estándares de Occidente, ¿no? Ojos más grandes, que se puedan abrir más, narices perfiladas y una dentadura perfecta. Entonces, si aceptáramos el autoestima como este concepto psicológico que nos vende el humanismo, también tendríamos que aceptar que hay un estándar de belleza o que hay un estándar de conducta que Intelectual hace, también, o todo. intelectual o de comportamiento que hace que el hombre quiera llegar a ese ideal y que tiene que trabajar por sentirse bien hasta llegar allá. Ujú. Entonces, al punto de que decimos, si te sientes bien contigo mismo, estás perfecto, pero si te sientes mal, entonces trabaja para sentirte bien. Y el trabajo no es acéptate como eres en realidad, aunque sí se vende ese discurso, no es Sí. la realidad, No, no. porque la No, realidad porque es, todo el tiempo están sí, cambiando, acercándose a un modelo es ya exacto, entonces se dice establecido. acéptate tú como eres, pero si tú te quieres operar porque te Opérate. sientes mal, entonces busca la manera de hacerlo y está bien y nadie tiene que juzgarlo, Nadie tiene que hacerlo. es lo que te dicen, ¿sí ves? Entonces ahí hay incoherencia, porque si de verdad estamos trabajando autoestima, entonces no estaríamos promoviendo los estándares
estéticos para que las personas lo alcancen. Entonces, ¿qué es sentirse bien consigo mismo? O sea, Ni los ahí apegos emocionales. o sea, ¿cuál es la imagen a la cual yo debo ver como referente para yo tener autoestima? ¿Cuál es ese punto de enfoque, de referencia? Y si lo miramos, esa es la parte, digamos, de que fabrica el mundo, ¿no? Ese estándar. Y si lo vamos a ver a la luz de la palabra, pues si realmente lo pudiéramos ver de esa manera, podríamos unirlo y Es que así decirlo. es. Claro, Yo ya sé por dónde va, claro. tenemos que pegarnos a un modelo. Tenemos que parecernos a ese modelo. Exacto. Tenemos que caminar en ese modelo. Y nosotras las madres de ahora, las creyentes, deberíamos luchar para que nuestros hijos estén pegados, anhelando, buscando la manera que se parezcan cada día más al Señor, para que lleguen a la estatura. Y eso no se está viendo. Claro, Y entonces entonces a eso ahí no le llaman. al cultivar la autoestima como ese pensar en mí mismo, en pensar en mis capacidades, en mis cualidades, en mis habilidades, en mis, no sé, aspectos externos, entonces estoy concentrado en mis pensamientos en mí mismo. Y de eso no se trata la vida espiritual. Por eso es que me conflictúa nuevamente Sí, pensar claro. que dentro de la Biblia haya un término como, término o autoestima. que sea el término adecuado, porque entonces no se trata de que mis pensamientos cada vez sean continuamente hacia mí, Sí, sí, o sí. hacia mi autoimagen. Sí. Mis pensamientos deben ser de mí hacia la imagen de Cristo, hacia la imagen eso. del Mesías, de Yeshua. Sí, hacia la imagen de nuestro Mesías Yeshua y eso inmediatamente nos daría a nosotros una satisfacción espiritual tan alta que la bendición del Señor, porque la Biblia lo dice, cuando uno vive conforme a la palabra y alcanza esa estatura y se aferra al Señor, las bendiciones que hay en la palabra nos van a alcanzar. O sea, eso son añadiduras. Claro, entonces, Entonces, en ese sentido, sí, nosotros podríamos, sí, claro, yo te entiendo esa parte, y cuando lo defendía era más defendiendo lo que es el amor a mí mismo del mandamiento, amar al otro del como a mandamiento, mí mismo. como a mí mismo. Entonces, ahí es donde nosotros sí tenemos que Ajá. hacer. Ahora, no es que para que ustedes vayan a pensar, bueno, y estas que están diciendo, o sea, que no se deben amar, que no son capaces. No, ya vamos No, para allá. Permítame un momentico exacto. porque ya vamos para allá. A ver, entonces, porque esto que estamos dialogando acá es por el conflicto que me genera de pensar en una autoestima, porque es claro, el apóstol dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Ah. Y más adelante nos va a decir, considérense inferiores a sus hermanos. Entonces, ¿cómo es esto? No me puedo considerar más allá y me tengo todo lo contrario que considerar menor al otro. Menor. Entonces eso va en contravía a la autoestima, como se ha conocido el término. Claro. Pero es cierto que hay un mandamiento que me dice que yo al otro lo debo amar como Amar me como amo a mí. mí mismo. ¿Sí ves? Entonces ahí es donde tenemos que analizar por dónde es que va el agua al molino, o sea, por dónde. ¿Qué es lo que quiere realmente quitarle el Señor de nosotros para podernos entregar ese amor propio? Exacto. O sea, es que nosotros tenemos que quitar Ujú. eso para poder aprender a amarnos, y cuando nos aprendemos a amar, pues nosotros vamos a amar a nuestro prójimo. Exacto. Ese es el Entonces, obstáculo que ese quiere quitar amor a mí realmente. mismo no es un amor desmedido, ni No. un amor idolátrico. No, Entonces, yo rendirle tanto tiempo dedicado a mi cuerpo, como quienes llueva, truene o relampaguee, tienen que ir al gimnasio, tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer deporte. El deporte para poco aprovecha. Eso dice la Biblia. eso dice la palabra. El deporte no significa que no aproveche. Mire, no está diciendo el deporte no aprovecha, para poco aprovecha. Es decir, aprovecha, pero muy poco. Muy Para poco. la piedad aprovecha poco. No es que no aproveche. Pero entonces el exceso de deporte es un culto, es un exceso donde yo estoy dedicando mi tiempo y mi concentración y mi energía y todo al cuerpo. ¿Sí ves? Sí, lo que pasa es que Son los extremos. lo que el Señor busca es que nos alejemos de todo lo que nos va llevando a ese amor A desmedido y a desenfocarnos de desenfocarnos Dios. realmente del Señor, ¿sí? Ajá. Porque claro, el deporte es algo que es bien para nuestra salud. Y bien Pero cuando sabíamos, esto ocupa un lugar por encima del mismo Señor, pues
no tiene Exacto, entonces sentido. bien sabíamos que en el contexto griego el apóstol Pablo Claro, él entiende estaba, claramente claro, él lo entiende que viene de un perfectamente. contexto donde el culto al cuerpo es demasiado importante para los griegos, es supremamente importante para Bueno, los atenienses, para los espartanos, para todos, es importante el cuerpo porque representa pues el vigor, la fuerza y ellos eran hombres guerreros, entonces tenían que mostrar eso, ¿no? Entonces él nos está diciendo, no, es para poco provechoso, no significa que esto que vamos a hacer, cenar el deporte o no, lo no, vamos no. a condenar. Pero entonces el otro extremo, no me importa cómo me veo, no me interesa si estoy bien o si estoy mal, si estoy en sobrepeso y afecto mi salud, si afecto mis articulaciones por el exceso de peso que tiene mi cuerpo, si como de manera inapropiada, no solo que estoy quebrantando los mandamientos y Claro. los lineamientos que el Señor nos deja de la alimentación, de la nutrición, sino que estoy perdiendo de vista la administración correcta del cuerpo, que ese sería el otro caso de lo que se habla comúnmente de baja autoestima, Claro. de personas que están tan descuidan totalmente su aspecto físico. Ujú. ¿Sí ves? Entonces, ninguno de esos dos No, y extremos. se van también muchas veces, Laura, amparados en la palabra, ¿no? Porque la palabra del Señor dice eso, entonces no me interesa ni siquiera cómo me veo, ni si Ay, yo como o tengo no tanta como. autoestima que no me importa No me cómo me veo. interesa, no me interesa. Esa dejadez. Y realmente eso tampoco es porque el Señor sí nos exige a nosotros cuidar lo que Él nos ha dado. Y parte de lo que Él nos ha dado es nuestro Claro, cuerpo. nos dio las directrices de cómo alimentarnos, de cómo Sí, porque sostenernos. si no, no nos hubiera dado instrucciones alimenticias. Ujú. Y es algo importante dentro de lo bíblico. Entonces yo sí pienso que eso es como un Pero equilibrio. entonces no podemos ser tan simplistas y tan banales de considerar que la autoestima es eso. Es reducirse a eso, a cómo me veo, cómo me siento, de acuerdo a cómo me vea. No, vamos entonces a elevar el término a dignidad. A dignidad, sí, A dignidad, listo. ¿Sí? sí, es lo que dice la palabra, de todas maneras, es a, la que a lo que nos lleva la palabra. Entonces, En ¿qué? el Mesías el Señor nos dignifica, realmente Exacto. en el momento de tener la salvación, ahí nos da una dignidad. En el momento en que decidimos ser parte de su pueblo, en el momento en que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos y que Él nos adopta, porque nos da la bendición y esa adopción, entonces ahí estamos entrando en una dignidad y somos hijos de Él y ahí es donde entraría. Claro, qué más grandeza y la responsabilidad que tenemos con nuestro propio ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, tengo una necesidad, Ujú, una responsabilidad sobre mi cuerpo integralmente, claro. sobre mi mente Ujú. integralmente. Y eso me da pie para ahorita sí empezar a hablar de la otra pregunta, y que es una pregunta recurrente ya en mi relación como tal, con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, donde realmente tengo una situación bien difícil y eso hace que yo tenga que tomar decisiones frente a situaciones que la gente dice, bueno, están abordando temas de Torah, pero ¿cómo lo hacemos en un caso particular? Entonces, en ese sentido, bueno, ahí es donde queríamos Ajá, hilarlo o por eso era pegarlo. importante primero de pronto hablar de este tema de la autoestima inicialmente para entender que ¿qué somos en Dios? Bueno, somos unas vasijas de barro, pues no tienen mayor valor, ¿no? Ujú, No es el material más preciado pensar en el barro, pero que en manos del alfarero, en manos de él, somos vasijas de honra, ujú. vasos de honra. Sí, ¿Sí ves? sí, eso Ahí es dice la palabra. donde exalta nuestro Y eleva. valor, eleva mi valor, que mi vida espiritual abunde, que yo me ejercite para la piedad. Eso eleva mi valor y yo soy piedoso en la medida de que temo a Dios y Claro, quiero guardar sus mandamientos. sus mandamientos. Entonces, en la medida que yo estoy haciendo eso, pues, ¿qué voy a hacer? Yo no voy a descuidar mi apariencia, ¿sí? En esa medida, yo no voy a descuidar mi salud. En esa medida, voy a enseñarle a mis hijos que no todo lo podemos hacer, Sí, no, tenemos pero limitaciones. en Cristo podemos hacer las cosas. Podemos Todo lo alcanzar. puedo en Cristo que me da la fortaleza. Ujú. Le estoy diciendo a mi hijo, las capacidades no vienen de ti, las capacidades vienen de tu creador, de tu diseñador. Él es el ¿Sí? que te da. Entonces, Señor, tú sabes que no puedo en esta situación que estoy atravesando. No puedo.
Ujú. No puedo, necesito tu fortaleza porque en ti sí lo puedo hacer. No es porque yo sea excelente. Y puedo tener la fuerza para tomar decisiones que son bien Exacto. difíciles, pero que a la luz de la palabra y lo que me dice la palabra, pues bueno, yo ya puedo tomar así una decisión con la fuerza que me da el Eterno Exacto, para entonces poder no es hacerlo. fortalecer mi yo, mi poder, mi fuerza y mi capacidad, porque la excelencia no viene de mí, la Ujú. excelencia viene de Él. La alabanza no es para mí, la alabanza es para Él. Para él. Entonces, cuando hablamos propiamente de una relación de pareja, hay inquietudes que nos han enviado para decir, bueno, ustedes hablan muy chévere y muy bonito, pero ese es el ideal de parejas cristianos, donde ambos son creyentes en Yeshua y ambos están siendo confrontados Sí, con todo el su tiempo con la palabra y palabra y se están devolviendo caminan. en el camino de Ujú. regreso al Padre. Entonces, ¿qué hay de aquellas personas que ya llegamos al conocimiento de Dios, pero ya estoy casada y estoy casada en yugo desigual? En un yugo desigual. Sí, Ujú, o sea, vengo al Señor, pero mi pareja no. ujú. Bien sea una mujer con un esposo inconverso o un hombre con una esposa inconversa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué consejos nos dan para yo ser objetora de conciencia, para ser recatada, para manejar mi carácter o el carácter del Mesías en mí? Esa es la pregunta que nos han hecho, ¿no? Sí, bueno, entonces allí tendríamos que hablar que en episodios anteriores habíamos tocado lo que había dicho el mismo Yeshua acerca de esto. O sea, si el hombre o la mujer no es una persona que estorba en ese caminar hacia la eternidad, pues quédese Es como, decir, si como no te lo está, impide. si no lo impide estorbar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a usted le toca de manera muy consciente y muy justa sentarse y evaluar si realmente su pareja, su compañero, su compañera está siendo o no un estorbo. ¿Y qué es un estorbo? Pues todo aquello que está atentando contra el matrimonio como tal, porque eso no te va a dejar en paz ni en ningún momento. Entonces eso hace que de manera particular, a la luz de la palabra, con los mandamientos, te sientes y analices ¿Hasta justamente qué hasta qué grado grado. esa pareja me está impidiendo que yo pueda cumplir los mandamientos o se convierte en un obstáculo para cumplir los mandamientos del Señor y me lleva a desobediencia? Claro, me Porque lleva. si yo soy objetora de conciencia, entiendo que tengo un esposo inconverso y estoy llamada a ser objetora de conciencia. Por lo menos tengo que hacerlo con mi esposo, así él no lo acepte del todo, pero mi responsabilidad es hablarle a su conciencia. Pero con mis hijos sí tengo que tomar la batuta. Claro, le toca. Sí, o sea, no es posible que el papá esté diciendo, no, yo a mis hijos los enseño a rumbear, a mi adolescente yo lo llevo a rumbear, Ujú. y porque yo soy el papá, y la mamá tome un rol pasivo y diga, no, pues como él es inconverso y dice la Biblia que pues si no me estorba a mí, yo sí puedo ir a la iglesia, pero Pero prácticamente eso es un sí está siendo un estorbo. Claro, estorbo está porque haciendo un está estorbo. dañando el trabajo espiritual que tú estás haciendo con tus hijos. Esas situaciones particulares hay que entregarlas en las manos del Señor para tomar decisiones. Claro que sí. Entonces tiene que hacer un análisis lo más justo posible y realmente mirar a futuro, pensar que si usted está educando hijos a la luz de la palabra, pero la otra persona está completamente en oposición y desbaratando todo lo que puede llevar a esos hijos a salvación, pues hay que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser a la luz de la palabra. Casi siempre hacen las mismas preguntas y se quedan ahí y vuelven a hacer la Pues misma pensemos en pregunta y se casos, quedan pastora. ahí. Por ejemplo, una mujer que tiene un esposo que es proveedor, un hombre que de pronto no está interesado en buscar de Dios, pero le dice, lleve a los niños, enséñelos, Claro, diríjalos. hay hombres que son así Diríjalos, yo no, o sea, a mí no me diga a mí que yo no, yo me quedo y que viendo no se el mete, partido de fútbol, yo exacto, me en voy nada de con, su vida espiritual. no se mete en nada y es un hombre que no está Que generando todo respeta, el tiempo. que te respeta a ti, que respeta que tú, en tu vida, porque los conozco, Laura, dentro del Entonces, aquí ejercicio podemos también hablar de pastoral. otro paz, Ese está bien, te digamos que ese no le está no impidiendo le y está está bien. impidiendo. Y pero ¿cuál sería el otro El opcional? otro caso que lo podemos amarrar con el autoestima tiene que ver con el maltrato. Ah, bueno, ¿Hasta dónde una mujer puede permitir que haya un maltrato en el hogar, lo tenga que tolerar, lo tenga que soportar bajo el pretexto
de que es que lo que Dios unió no No lo lo separe separe el el hombre y hombre. entonces yo tengo que aguantar y resistir el maltrato. Porque aquí Ujú. es donde viene el problema nuevamente de tergiversar los conceptos. Es que Sí, no se trata de no, es una autoestima, dignidad ya es la completamente dignidad. O sea, Dios me femenina. ve como un vaso de barro, pero es un vaso de honra. Un vaso de honra. Dios quiere el bien para mí. Y Dios me puso como administrador de mi propio cuerpo, de mi propia propiedad, porque otro lo va a maltratar. Sí. Y yo pienso que es algo que no se maneja mucho a nivel de la Grey como tal, o sea, De del ejercicio consejerías, de no. consejerías, porque la gran mayoría, no, pues usted tiene que aguantar, ese fue el compañero o la compañera que Dios le dio, tiene que hacerlo así, cuando eso es completamente contrario. La palabra del Señor dice que nosotros no podemos faltar ni a uno de los mandamientos, y a pesar de que la persona está interesada pues en tomar una decisión, a veces el consejo que se da es completamente Es diferente ora y al- manténgase a allí. lo que dice la palabra. Entonces la gente puede preguntar, ¿y en dónde dice la palabra eso? Entonces, cuando estamos hablando de que no adulterarás, el adulterio no es simplemente que yo que esté casada vaya y me acueste con otro hombre. Eso es algo del adulterio. Forma parte, pero también forma parte de eso, de esa infracción, es que yo atente contra el buen nombre del matrimonio. Y en ese atentado está el maltrato físico, el maltrato verbal, el que no sea proveedor de mi casa, el que no sea, hablándole pues a los Claro, hombres. porque imagínate qué paz y qué armonía va a haber en la vida de un niño que su madre le está llevando por el camino de Dios y está encontrando en su casa desprecios, humillaciones, Maltrato, vulgaridades, vulgaridad, maltratos, golpes, golpes. hasta dónde realmente el Señor es lo que quiere cuando la Biblia dice que nos llamó a libertad. Nosotras las mujeres tenemos el respaldo de Dios y es muy contrario a lo que siempre han dicho, que no quédate allí, ora, pero hasta qué punto administrar nuestro cuerpo es permitirle a un hombre que nos agreda físicamente hasta llevarnos a la Mira que el apóstol muerte. Pablo lo tenía tan claro que él dice, yo recomiendo esto, que si el hombre no estorba, siga con él. Lo digo yo, no el Señor. Porque el Mm, apóstol Pablo sabe qué dice el Señor. La ley sí, dada por dice. Moisés sí da la aval de divorcio por, obviamente entendemos que el divorcio no es lo ideal No es porque lo ideal no es lo cuando hay ideal. casos, cuando es un caso donde sí hay cómo mirar que la persona está realmente Donde no está arrepentida, hay una arriesgando su corrección y vida, no está regando la, pastora. la, la vida. Pero Claro. estamos teniendo Un maltrato problemas, físico es exponer la atentado vida. contra la vida y primero en la vida. Claro, el primer Nada mandamiento está por encima, está nada relacionado es, con la vida. exacto, nada está por encima de la vida, y no puede estar por encima de la vida, nada. Entonces, ¿hasta qué punto la vida de mis hijos está en juego? Mi vida está en juego. ¿Hasta Claro. qué punto tengo que someterme yo a un hombre que practica adulterio constantemente y me expone a mí como mujer a una enfermedad? ¿Realmente eso es lo que Dios quiere? Pues si te han dicho eso, te están mintiendo, porque parte de la dignidad es decir, a pesar de que me duela, que haya tomado una decisión difícil, lo tengo que hacer, pero voy a salir adelante. Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar. Eso es lo que Claro, tienes que hacer. claro, mire que este tema es muy complicado, es Complicadísimo, es, complejo es y yo difícil. voy a decir algo acá importante también, y es que, ¿cómo es posible que yo permita, digamos, esa agresión contra este templo que ya acá habita el Espíritu de Dios? Claro. O sea, todo lo que agrede el templo, todo lo que dañe O el sea, templo del mucho más Espíritu todavía. de Dios. Sí, o sea, ¿cómo voy a permitir esa Sí. situación? Y acá es tan importante entender eso, por eso este programa lo deberían estar viendo las adolescentes. Claro, para que tomen las mejores decisiones. Porque esto se puede evitar y se puede prevenir. Y no nos digamos Y mentiras. los adolescentes. El matrimonio es tan complejo porque las relaciones interpersonales son complejas, porque los seres humanos somos complejos, Complejos. somos difíciles de que nos entiendan, de entender al otro, de ser empático, de ser compasivos, misericordiosos. Es difícil, Muy por eso se difícil. trata de una lucha diaria. Ahora Y si más cuando estamos en la casa con otra persona y Y convivimos entonces, 24/7. listo, estamos en un hogar donde ambos somos temerosos de Dios y nos irritamos y nos jactamos. Hacemos todo lo contrario a lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? La preeminencia del amor. O sea, no es jactancioso, pero nos jactamos. No es egoísta, pero somos egoístas Egoísta. muchas veces y nos sulfuramos.
y nos molestamos y nos irritamos. Y es tan fácil irritarnos el uno al Sí, otro sí, tan fácilmente. Estamos hablando de dos personas que son pecadoras, pero ya pecadores, no esclavos del pecado, sino en una vida de arrepentimiento y de querer y de anhelar agradar a Dios. Están buscando esas personas, estas dos personas, no caer en la tentación, dejarse llevar por la ira y de cometer actos inadecuados. Y es un proceso, es es un tremendo. ejercicio y es difícil. ¿Qué garantía hay con una persona que se está enfrentando en una situación de conflicto con alguien que no teme de Dios? No ¿Qué teme. garantía hay que verdaderamente no vaya a atentar contra su vida o en un momento de intenso dolor y de ira no vaya a terminar haciéndole daño a los Claro que sí. hijos, como las noticias que escuchamos a A diario, diario? es que son noticias que se escuchan a diario, pero mire que esa fama nos la hemos ganado nosotros, los cristianos, y tengo que decirlo con mucha tristeza. Para la mayoría de personas de afuera dicen que el cristianismo obliga a las mujeres a quedarse con hombres maltratadores. Eso lo puede decir ellos, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que nos llamó a libertad. Pero también tenemos que tener una clara conciencia a la hora de que tenemos que ser justas también, hacer un justo juicio. Las cosas tampoco nos venimos a sentar aquí para decirle, esta es la directriz, esta es la forma que lo tiene que Mm, hacer, mm. pero también tenemos que decirle algo. De todo lo que nosotros hagamos le daremos cuenta al Señor. Y si somos injustas, y si estamos evaluando de una Y si manera la mujer también es egoísta, una mujer y si la mujer también es maltratadora, una mujer, sí, porque las hay, es que ese es el problema. Lo que pasa es que los hombres eso no lo por cuentan. eso no se habla de manera general, por eso acá se habla de que son casos particulares, porque Claro. de manera general no podemos decir eso, no se conoce el contexto de la Sí, y no situación. todo el mundo es así, no O es una todos los mujer hombres son así, adúltera, es o una sea, son mujer. tantas cosas. Es demasiado. Entonces, pero lo que sí podemos enfocarnos, y para concluir, lo que sí podemos enfocarnos, Laura, es que la palabra siempre nos da el derrotero de qué es lo que tenemos que seguir. Ahora, que nos va a doler, todos los cambios en nuestra vida traen un efecto, nos van a traer un efecto a nosotros. Tenemos que tener claridad sobre eso. Entonces, Entonces, eso es lo que pastora, tenemos que hacer. en este momento, antes de que concluyamos, me gustaría volver a hacer un énfasis en el tema con las niñas, adolescentes, con los Con jovencitos, los chicos también. ¿sí? Que están en ese momento en un proceso de formación, cuando el Señor dice que no se unan o que no nos unamos en un yugo desigual, es porque el Señor sabe Claro. toda la problemática tan Ahora, compleja que eso trae. se gana uno problemas porque en realidad uno no quiere unir parejas en yugo desigual. Sí, entonces prefieren inclusive hasta pensar que uno no es una buena persona porque no une parejas en yugo desigual, Así, pero es en el que, caso de los pastores o de los claro, ministros que dicen claro, no. por lo menos nosotros hemos tomado esa decisión, yugos desiguales no, por lo menos que los dos tengan conocimiento de la palabra, vayan a sus congregaciones y por lo menos amen al Señor, porque Claro. si no, si así con eso garantizamos por lo menos que haya el deseo del corazón de cada uno de querer vivir conforme a la palabra y esto va a traer un cambio y una bendición al matrimonio. No unimos en yugo desigual porque no nos vamos a hacer responsables de que sabemos que ahí realmente no va a haber un matrimonio bendecido por el Señor. Entonces, sí pienso que la palabra del Señor es nuestra respuesta, porque esas preguntas son recurrentes porque la persona de verdad está dispuesta a seguirse sometiendo al maltrato y no va a tomar una decisión y sigue repitiendo la misma pregunta una y otra vez. La respuesta es, la palabra te da a ti la guía. La palabra te dice, pero a partir de lo justo o justa que tú seas frente a esa situación, porque también de todas esas cosas le tendremos que dar cuenta al Señor. Y si es así, si es algo que no hay nada más que hacer, realmente esa es la decisión que tienes que tomar, el Señor te va a bendecir, porque el Señor respalda siempre Claro, a los que son y sus tiene hijos. que ver con que la mujer muestre su dignidad en eso. O Claro, sea, en eso mi hay dignidad dignidad. no es orgullo, mi De dignidad es hecho, no permitir que me opriman. claro, de hecho, tomando esa decisión, muchas cosas pueden cambiar realmente. Ujú. Pero ni siquiera le damos la oportunidad a tomar decisiones conforme a la palabra, sino que seguimos más en nuestra comodidad, porque de cierta manera, así se vea, de otra manera, hay una comodidad allí, porque es un miedo, ¿no? Es un miedo y es normal, es un miedo a enfrentar un futuro de una manera diferente. Pero si nosotros somos hijos de Dios, hacemos lo que dice la palabra. Eso es lo más importante. Como siempre, Dios está queriendo evitarnos todas estas situaciones. Claro, ¿Cuántas mujeres también en una soledad y por el toman decisiones, desespero de no querer estar sola, sí,
no O sea, por tienen eso como en cumplirle, cuenta. por No, cumplirle a la sociedad, por no quedarse sola, prefieren unirse en yugo y se desigual que unen, esperar hasta que el Señor sea la ¿sí? respuesta propicia. Sí, sí, se unen en yugo desigual y uno las ve y son cosas que no se necesitan contar. Los hechos hablan por sí solos y uno sabe que hay una desigualdad terrible. Hombres que no son cabeza de su casa, hombres que no son proveedores, que son flojos o en muchos casos mujeres que no aman al Señor, que no quieren buscar de su palabra, que no educan a sus hijos en la palabra, que no están interesados en instruir a sus hijos cuando las mujeres somos las que tenemos que llevar esa provisión espiritual en la crianza Ujú. propiamente. Entonces hay desigualdad y les toca que aguantarse un matrimonio así, les toca que vivir así porque esas fueron sus decisiones. Pero hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Aunque a veces puede ser dolorosa, es ¿qué me dice la palabra? Hago mi análisis con seriedad, me meto con el Señor, le pido mucho a Él, meterme con Así Dios es es. orar, pedirle guía, sabiduría, el Señor nos da sabiduría si se la pedimos, tomamos la decisión y el Señor siempre nos va a respaldarla ahorita. Entonces, yo creo que con esto concluimos este encuentro que me parecía pues importante y por eso te lo compartí también, de que empezáramos como a trabajar estos temas recurrentes, esas preguntas recurrentes que nos están llegando. Sí. Entonces, pues no sé, Milau, No, yo claro que creo sí. que Espero pues que quede a modo de reflexión todo esto. Como les digo, no es que 100% no se puede utilizar el término autoestima, ¿no? Porque pues no podría ser, pero es entenderlo de O una sea, manera entenderlo trascendental, bíblicamente, si se puede hablar como de bíblicamente, más bien dignidad. como dignidad femenina, en donde Dios quiere siempre que yo haga lo que dice el Señor que debo hacer, por Exacto, encima de exacto. todo. Y en Entonces, todo eso tenemos que trascender. amén. Sí, señora. Trascender y de eso se trata Torah y Familia, de eso se trata este espacio. Gracias por seguir allí, gracias por seguir conectadas, gracias por seguir compartiendo, gracias por seguirnos recomendando, gracias por entrar a la sala de nuestra casa, la casa Torah y Familia, que también es su casa, para que usted se sienta bien, para que usted pueda tomarse un café y reflexionar y pensar en cosas que quizá usted no había tenido tiempo de compartirlas y de pensarlas y de pronto de expresarlas, pero que aquí nosotros somos la voz de muchas mujeres que de pronto no alzan la voz porque no tienen esa oportunidad, pero aquí estamos, para eso es Torah y Familia. Que el Señor les siga bendiciendo, Sí, siga muchísimas compartiendo, denle bendiciones like, para muchas todos. bendiciones, que el Denle like Señor los y siga. síganse suscribiendo, ¿no? Claro, que se sigan suscribiendo y siga compartiendo, porque eso es una palabra que le tiene que llegar a muchas mujeres, a muchas familias, a muchas personas, a muchas chicas, a muchos chicos, a muchos adolescentes. Es importante que la palabra se siga multiplicando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así que nos vemos en otro tiempo y en otro encuentro en Torah Torah y y Familia. familia. Shalom.